Una de las cosas más bellas que tiene la Biblia es encontrar cómo los profetas que tenían tanta capacidad de denuncia son también los profetas que tienen una tremenda capacidad para fortalecer, para consolar, para levantar al pueblo. Y esa es la primera enseñanza que quiero compartir con ustedes hoy, que nosotros nos demos cuenta cómo va unido el hecho de denunciar el pecado, al hecho de anunciar la esperanza. Creo que esto es bueno recordarlo, porque tal vez en nuestro tiempo estamos un poquito como divididos, es decir, hay algunas personas que parecen especializarse solo en denunciar, y hay otras personas que solo quieren consolar, y darle ánimo a la gente. Pero fíjate que la denuncia sin la esperanza se convierte en una condenación anticipada. Y fíjate que el consuelo sin el llamado a la conversión se convierte en una trampa y en el fondo en un acto de crueldad, porque deja al pecador en su pecado. Entonces te repito, la denuncia sin el llamado a la esperanza es una condena anticipada, y eso no es de Dios. Pero por otra parte, cuando nosotros hablamos de un consuelo sin llamado a la conversión, pues eso es crueldad, porque eso significa que se deja al pecador atado a ese peso muerto de su pecado que lo va a hundir finalmente. Otro punto para destacar es que en su voz de esperanza, el profeta Amós dice que Dios va a levantar las ruinas. A mí me conmueve esto. Dios va a levantar las ruinas. ¿Y sabes por qué me conmueve? Porque en mi servicio sacerdotal, de las cosas que más me impacta es ver cuántas personas sienten que su vida está arruinada, que su vida es un montón de despojos, que sienten que su matrimonio no vale nada, que sienten que perdieron su vida entera, sienten que fracasaron en todo. Y por eso yo hoy te digo, si tú sientes que tu vida es ruina solamente, acógete a esta promesa que Dios da a través del profeta Amós. Dios es el que es capaz de levantar ruinas. Y no solamente levanta de las ruinas, sino que es capaz de plantar, es decir, crear una realidad nueva, donde la vida que Él te da pueda prosperar. Acércate al Señor, acércate al Señor. Ponte ante Él, pongámonos ante Él, con toda humildad, con toda sencillez, con auténtica misericordia hacia nosotros mismos y con auténtica confianza en el único que puede cambiar nuestra historia. Él es el Rey, Él es poderoso, Él levanta de las ruinas, pero hay que volverse a Él y hay que aceptarlo con toda el alma y con todo el corazón. Que así suceda en ti y en mí. Amén.